Saludarlos, estamos nosotros ya en esta recta final del año 2022 y haciendo el balance de lo que ha sucedido durante esta época que ha traído buenas noticias, noticias interesantes, algunas no tan alegres, sobre todo en una situación de lo que ha sido esa temporada de lluvias, dos muy fuertes para esta región del país, y otro que tiene que ver con la situación de conflicto armado. Pero bueno, vamos de a poco desmenuzando lo que ha sido estos 12 meses con una gran cantidad de noticias y que nosotros hemos tenido la oportunidad de cubrirlas aquí en CNC Noticias. Vamos a empezar a tener un muy buen número de personajes para analizar no solamente lo que ha sucedido en los 64 municipios, sino también en nuestra capital que ya se prepara para toda la temporada de fin de año, toda la temporada de carnavales, una temporada muy importante. El intercambio comercial que se ha tenido durante este año ha sido realmente relevante, esa apertura de frontera y sobre todo los lazos con la vecina República de Ecuador ha traído noticias bastante importantes. Y los personajes que inician hoy, precisamente con uno de ellos, que ha tenido un recorrido muy, pero muy importante, muy destacado en los últimos 4 años con la administración departamental, pero que ha tenido también mucho que ver con el municipio de Pasto, con el desarrollo de esta región del país, un gestionador no solamente de proyectos, sino un conocedor de lo que necesita hoy la región. Doctor Mario Enríquez Chenas, bienvenido a CNC Noticias, ¿cómo está usted? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Inicialmente agradecerle por la invitación, es un placer estar en este distinguido noticiero de alcance regional y por supuesto un cordial saludo a toda su respetable audiencia. Bueno, empecemos por el principio. La vida pública lo ha llevado a usted desde muy temprana edad a estar pendiente ahí del trabajo, lo vimos en Invipasto, en la alcaldía, lo vimos en otros cargos de orden departamental, pero con un conocimiento pleno de lo que sucede acá, conocimiento técnico, además de lo que necesita el departamento de Nariño. ¿Cómo ha sido su vida en estos últimos años? Así es, Pablo. Bueno, afortunadamente he tenido la posibilidad de desempeñar unos roles que han generado impacto en la región y en el municipio. Yo inicié mi trayectoria en la función pública aproximadamente en el año 2008. Hice mi primera escuela en el Instituto Nacional de Vías, es una entidad muy importante, estuve en Bogotá trabajando un poco más de 3 años, ahí pues la formación a nivel técnico y administrativo fue muy importante y posteriormente me vinculé en el Instituto Municipal de Vivienda, en el Invipasto como lo conocemos normalmente, y ahí iniciamos con una gestión importante para buscar llegar con soluciones de vivienda, que es un tema tan complejo, Pablo, especialmente cuando pensamos en las comunidades más vulnerables de nuestro municipio. Ahí un reto grande inicialmente porque encontramos pues un instituto que tenía serias dificultades administrativas. De hecho, el primer diagnóstico que se hacía en su momento por el equipo de empalme de la nueva administración era que este instituto había que liquidarlo. Sin embargo, logramos implementar unas estrategias desde el punto de vista financiero, pero sobre todo de gestión, que nos permite capitalizar una oferta importante que se dio en su momento por parte del gobierno nacional. Y es así como resultado encontramos pues que un poco más de 5.300 soluciones de vivienda fueron promovidas durante esa gestión en mi paso por el Invipasto y otros 3.000 mejoramientos de vivienda, que eso pues nos permite posicionarnos y demostrar un poco con resultados cuál es nuestra capacidad de gestión. Ese fue el punto de quiebre de recuperación de Invipasto, ¿no? Usted bien lo dijo, estaba a punto de ser liquidada y al final se termina recuperando la entidad con proyectos que generaron un impacto directo en esa población, hoy visibles. Así es, totalmente. Empezando el instituto, cuando lo recibimos, tenía pasivos por más de 3.500 millones de pesos y los ingresos no superaban los 1.700 millones de pesos. Entonces ahí se prendieron las alarmas, pero afortunadamente, gracias a la gestión de proyectos que logramos jalonar desde el nivel nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Banco Agrario de la República en su momento, logramos materializar varios proyectos. Esto nos permite también llegar con soluciones efectivas a las comunidades más vulnerables y sobre todo también logramos avanzar en una gestión administrativa importante que permitió consolidar los recursos, los recursos propios del Invipasto. Cuando terminamos en 2015 ya el Invipasto percibía un poco más de 3.700 millones de pesos anuales, de tal manera que hay un instituto que está vigente, que todavía le presta un buen servicio a la comunidad, pero lo más importante, Pablo, hoy la gente confía en el Invipasto, lo que no ocurría antes de esa situación lamentable que ocurrió allá. Oiga, a propósito de esto, un proyecto polémico que a mí me parecía viable, muy importante para la ciudad de Pasto, pero bien estructurado porque le faltaban varios detalles en el argumento para poderlo hacer bien, es el tema de Engeti. ¿Usted qué opina de Engeti? Porque será una entidad que podría haber servido o puede servir a futuro
para que se pueda generar un trabajo articulado en conjunto de las secretarías, pero también de desarrollo para el municipio de Pasto, que tenga la posibilidad de ser un ente ejecutor un poco más, digamos que un poco más rápido, más eficiente, pero que no se logró explicarlo bien a la ciudadanía. ¿Usted qué alcanzó a analizar de Engeti? Así es, bueno, hay experiencias varias en otros municipios donde se han implementado este tipo de empresas mixtas, por así decirlo, sí, ¿no es cierto? Que de una u otra manera pueden ser más eficientes al momento de implementar proyectos, al momento de ejecutar las grandes obras o los grandes cambios que requieren las ciudades. Sin embargo, pues es muy importante. Hoy el tema de lo público es un tema complejo, es un tema que hay que revisarlo. Sobre todo la ciudadanía hoy tiene mucha desconfianza en este tipo de entidades, especialmente por el manejo que se le da a los recursos, ¿no es cierto? El tema de la transparencia creo que debió ser un tema fundamental al momento de socializar esta iniciativa, cómo iba a ser el manejo de la información pública, cómo iba a ser el manejo de los recursos públicos, cuál era la participación de los recursos del municipio y sobre todo garantizarle, darle tranquilidad a la ciudadanía en el manejo transparente. Yo creo que ahí es la clave. Estas empresas han sido exitosas en muchos municipios, pero también es cierto que siempre ha habido mayor participación, especialmente de las entidades territoriales en el capital público. Entonces, pues habría que revisarlo, es un tema que quedó sobre la mesa, ¿no es cierto? Hay que revisar a ver cómo se puede reajustar, si es el caso, pero esto requiere un estudio técnico, jurídico y sobre todo concertado también con los diferentes sectores de la ciudadanía. Y hay que tener en cuenta que es un proyecto que quedará a futuro seguramente para que se ajuste, se estructure, se revise y ver la posibilidad de que funcione bien en el municipio de Pasto. ¿Cómo le fue con la actual administración departamental? Porque usted estuvo con la Secretaría de Infraestructura, estuvo muy cercano a Planeación, estuvo muy cercano al gobernador de Nariño con el tema de asesoría en proyectos estratégicos, estuvo con un proyecto que seguramente va a ser fundamental para el desarrollo de la región del Telembí, que tiene que ver con la Junín Barbacoa, la terminación y otros más, pero en términos generales, ¿cómo le fue? Bueno, a pesar de las dificultades, Pablo, como usted sabe, estos años han sido complejos para los gobiernos actuales. Lastimosamente, algunas situaciones como la pandemia, el estallido social, la situación de invierno que generó serias dificultades también a los mandatarios municipales. Sin embargo, logramos también implementar unos proyectos, unas gestiones importantes. Cuando llegamos a la administración departamental, el primer objetivo era terminar esos proyectos, consolidar las obras estratégicas que de una u otra manera venían en ejecución, pero que realmente había que finiquitarlos. Ahí está el caso que usted mencionaba, Junín Barbacoa, es una obra que viene de muchos años atrás. Sin embargo, cuando llegamos encontramos que hacía falta recursos y por eso desde la gobernación acompañamos también la gestión del señor gobernador para lograr el cierre financiero de estos proyectos, gestionar los recursos que hacían falta para atender, por ejemplo, el sitio crítico La Columpia. Ya con esta intervención, con esta obra importante, se garantizará la conexión entre Junín y Barbacoas y nos permitiría entonces en pocos meses ya poner al servicio una obra totalmente terminada. Pero igualmente avanzamos también en el acompañamiento, el seguimiento y la gestión de recursos para culminar ese corredor binacional, Pablo, que usted conoce, entre La Espriella y Río Mataje, que conecta con el vecino país del Ecuador. Ahí fueron más de 35.000 millones de pesos los que se lograron gestionar y permitieron ya la habilitación de este corredor. Otros proyectos importantes, por ejemplo, acompañar la gestión y la ejecución del proyecto del par vial entre Daza y Chachagüí, que también era una obra pues obviamente importante, ha mejorado un poco por supuesto la conectividad con el aeropuerto Antonio Nariño y la conexión hacia el norte, y avanzar en otros proyectos regionales que ahí ya tuvimos, digamos, una injerencia directa, Paulo, no solo en el proceso de estructuración, también el proceso de financiación y ejecución. Por ejemplo, hoy está en ejecución la obra que comunica a Túquerres con Ospina, una vía secundaria muy importante para la subregión de la Sabana, ya financiada con cerca de 12.000 millones de pesos con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. Avanza también las obras de pavimentación entre Chirristés y Guaitarilla, un convenio que se logró suscribir en su momento con el Instituto Nacional de Vías, donde el departamento cofinanció un poco más de 10.000 millones de pesos y por supuesto que es una obra importante también para esta subregión. Avanza también el proceso de contratación de las obras entre Villamoreno y Rosal del Monte, es un corredor secundario de más de 8 kilómetros
que también requería con urgencia para mejorar las condiciones de competitividad del municipio de Huesaco. Se viabilizaron obras importantes que seguramente esperamos que en próximos meses se pueda consolidar ya las obras del proceso de ejecución, como es el tema de Rosa Florida Berruecos, que beneficia pues a los municipios de la subregión Juanambú y también la conexión con el río Mayo. También otros proyectos como la culminación de la vía al Tambo. Ahí ha habido, pues hay que reconocer que las administraciones anteriores hicieron unos esfuerzos importantes, pero a ciencia cierta, cuando nosotros llegamos hacían falta más de 6.000 millones de pesos. Quizá fue una gestión que lideramos conjuntamente con el señor alcalde del municipio y hoy afortunadamente esos recursos pues están garantizados y seguramente permitirá terminar esta importante obra, especialmente para la subregión del Huambuyaco. Y adicionalmente, Pablo, los proyectos de infraestructura social, porque no solo es vías, las vías benefician, por ejemplo, por supuesto, la conectividad entre el sector rural y los nodos urbanos, pero también las obras de infraestructura social. Hablamos, por ejemplo, de la plaza en el municipio de Funes, el parque del municipio de Nariño también, la plaza de mercado en el municipio de Guaitarilla, el parque principal en el municipio del Peñol. Proyectos también que estuvieron bajo nuestra viabilización, que ya hoy afortunadamente están contratados y en ejecución y seguramente pues le van a cambiar la cara también a estos municipios. Oiga, doctor Mario, es muy soñador pensar en que a futuro se puede tener ese puente entre Barbacoas y Magüí que conecte los municipios del entorno de la subregión del Telembí. Bueno, ahí hay unos avances importantes. La primera tarea que se logró en este equipo de gobierno fue que el INVIAS lograra o entregara los estudios ya formulados en fase 2 avanzada. Y adicionalmente también se logró avanzar con un convenio donde ya se asignaron 18.000 millones de pesos por parte de la Nación. Hace falta una contrapartida, aproximadamente otros 18.000 millones de pesos para poder consolidar esta obra. A mí me parece que sería un buen mensaje y además que una obra emblemática que le permitiría mejorar las condiciones de conectividad a la subregión del Telembí, pero sobre todo también sería una obra, un referente también turístico por todo el desarrollo que le puede propiciar esta obra. Son 240 metros de longitud para un puente en estructura metálica. Yo creo que hay unos avances importantes, esperemos que ojalá el presente gobierno, el doctor John Rojas, logre consolidar la contrapartida que se requiere para que inicie la contratación de esta importante obra. Oiga, el gobierno nacional, nuevo gobierno, muchos se quejan de que avanza muy lento el trabajo, que es normal en un nuevo proceso, que Petro tiene todos los retos por cumplir, pero nos quedamos pendientes con el gobierno del expresidente Iván Duque en lo que era esa estructuración del proyecto de doble calzada entre Pasto y Popayán. No hemos podido avanzar, está terminando este año, en este mes de diciembre se había prometido ya depurado entregar el estudio, los estudios y diseños, y hasta el momento no conocemos nada de fondo, queda esa deuda ahí todavía. Proyecto que ustedes también ayudaron mucho ahí en la revisión y sobre todo en estar presionando al gobierno de que se haga. Así es, nos queda ese sinsabor del pasado gobierno nacional donde había asumido un compromiso con el departamento de Nariño de avanzar no solo en la estructuración de los estudios y diseños de la doble calzada entre Pasto y Popayán, incluida la variante de Timbío-El Estanquillo, sino que adicionalmente el compromiso era avanzar en las convocatorias de quinta generación para poder avanzar con esta concesión. Lastimosamente nos quedamos con el proyecto en trámite, no se tiene conocimiento hoy realmente del estado en que se encuentra esa consultoría contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros hemos venido insistiendo, esperaríamos que ojalá el presente gobierno del doctor Petro pues pueda hacer unos anuncios importantes frente a la priorización de este proyecto que le cambiaría la cara no solo al departamento de Nariño, sino la conexión con el Cauca, con el Valle del Cauca y por supuesto pues consolidar ese proyecto que se ha venido ya ejecutando como es la doble calzada entre Catambuco e Ipiales, donde pues han habido dificultades. Nosotros de hecho ahí, Pablo, estuvimos acompañando en la intermediación con las comunidades indígenas, hemos estado acompañando la concesión para lograr unos puntos de acuerdo, facilitando el camino para que este proyecto se pueda implementar y seguramente mejorará la competitividad de la región y por supuesto la conexión con el vecino país del Ecuador y Sudamérica, que realmente es muy estratégico para nuestro país. Bueno, muy bien, estamos en este diálogo con el doctor Mario Enrique Chenas. Él viene haciendo un trabajo importante en el sector público durante los últimos años, ha contado una parte bastante, digamos, emotiva de lo que ha sido el trabajo y sobre todo algunos de los logros que ha hecho desde la parte profesional. Estamos nosotros desde el Hotel B1501, nos han recibido hoy para hacer este balance del año, de lo que ha sido lo más importante
adelante este año 2022 y estamos también muy pendientes de lo que será la recepción del próximo año. Si usted tiene un sitio especial para llegar, será la ciudad de Pasto y en este hotel lo van a recibir de manera excepcional y desde aquí vamos a estar nosotros precisamente emitiendo todos estos especiales de fin de año del canal CNC y de CNC Noticias. Hacemos esta primera pausa y regresamos con una información muy importante y sobre todo detalles de lo que será el futuro del ingeniero nariñense que busca proyectarse en el próximo año. Seguramente les vamos a contar más adelante de qué se trata. Hacemos la pausa y regresamos.